Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor. Y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia es una realidad pastoral. Comienzo el comentario quizás desde este lugar que parezca un poco impropio. Ustedes han escuchado decir alguna vez que la Iglesia no es una democracia. Y uno podría agregar, claro, tampoco es una monarquía, tampoco es un feudo, tampoco es una liga tribal, una federación de ciudades-estado. Camina la historia. En la historia las sociedades se dan diferentes formas de organizarse, de gobernarse, y estas formas impactan, interactúan con la realidad de la iglesia peregrina, sin duda. Pero la iglesia es una realidad pastoral. Quiero decir que en lo más profundo, en lo más central, la iglesia es el pueblo que escucha la voz de Dios. Es la Kahal Yahvé, diría el Antiguo Testamento, la asamblea convocada por Dios para escuchar su voz, escuchar su palabra y celebrar el culto de alianza con Él. Por lo tanto, lo más propio de la vida de la iglesia es dejarse pastorear por Dios. Para esto hay que tener claras algunas cosas. En primer lugar, cierta madurez humana y espiritual necesaria. No se trata de decir, bueno, nosotros no sabemos nada, no podemos nada, y entonces estamos tan postrados, somos tan impotentes, que mejor que nos guíe otro, porque nosotros no podemos, ¿no? Dios nos dio inteligencia, nos dio voluntad, nos dio capacidades. Pero también tenemos que reconocer que frente a Él, comparado con Él, nuestra sabiduría es limitada, nuestro poder es poco, que necesitamos depender de Él, libremente atarnos, sujetarnos a Dios. Por lo tanto, la clave de esta realidad pastoral que es la iglesia es descubrir la voluntad de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios y querer vivir según esa dinámica, según ese orden. La iglesia entonces es un pueblo de ovejas que se dejan conducir, que se dejan guiar por la voz de su pastor, que es bueno, que es santo, que da vida, Dios. Supone entonces una relación madura y adulta de escucha, de diálogo, una relación de fe, de esperanza y de amor con el Señor. Un deseo de escuchar su voz, una clara decisión
de vivir su voluntad, su proyecto. Una serena y constante alegría. Estamos en las manos de Dios, no nos soltamos de su mano, caminamos sus caminos. Benditos sean los senderos del Señor. Y entonces la iglesia es una realidad pastoral, donde todos somos ovejas y queremos escuchar la voz del único pastor, de Jesucristo el Señor, voz animada, esclarecida por la acción del Espíritu Santo y que nos da acceso al Padre, a la alianza con Él. Y en este pueblo nos ayudamos todos a escuchar la voz de Dios. Todos somos de alguna forma corresponsables para ayudarnos a ser ovejas dóciles, para un pastoreo fecundo. Y algunos en la iglesia, por el sacramento del orden, desempeñan este servicio pastoral de un modo específico. La iglesia es, sobre todo y ante todo, una realidad pastoral. Un pueblo de ovejas conducidas por su pastor Jesucristo, un pueblo en Jesucristo de pastores que intenta guiar al mundo para que se encuentre con Dios, para que se manifieste y llegue a ser plena la realidad del reino, de la salvación. En la historia, la iglesia camina como un pueblo de ovejas que sigue a su pastor. En la iglesia, en su nombre, en la historia, la iglesia en su nombre es un pueblo de pastores que intenta conducir a la humanidad por los senderos de la salvación. Establecida este parámetro inicial, la palabra de Dios de hoy aquí tiene el centro en la vida del pastor y de las ovejas. El salmo, el famoso salmo acerca de Dios que es pastor y Dios que es hospedero, nos llena de consuelo y nos dice que no nos va a faltar ese pastoreo oportuno, benéfico del Señor. Nos invita a confiar, a ponernos en sus manos, a recibir sus dones, a dejarnos conducir por su amor, por su sabiduría. Pero luego, el Evangelio nos habla de un Jesús y de unos apóstoles sobrecargados por las expectativas, por los reclamos de las multitudes. No podían ni tener tiempo para comer y Jesús quiere que tomen un descanso. Pero la multitud los adelanta, los sigue, descubre hacia dónde van y ya los está esperando y Jesús se compadece porque están como ovejas sin pastor. Y entonces se dedica a enseñarles largo rato. A veces en la iglesia nos parece que nos faltan pastores. Nos sentimos así como ovejas sin pastor. Eso no tiene que ver solo con la crisis vocacional y con la escasa ordenación de presbíteros, de diáconos. Creo que tiene que ver también con que a veces uno no encuentra con claridad la voz de Dios, la voz del Dios pastor. Y reina un poco en nuestros días un clima de confusión. Parece que unos pastores dicen una cosa, que otros pastores dicen otra, que no hay coincidencia en el pastoreo, que no hay coherencia doctrinal, por así decirlo.
Y entonces a veces hay gente que se siente desasosegada, que no encuentra una palabra de sabiduría, una palabra que le parezca que le infunde confianza, que es cierta, que es verdadera, que viene de Dios, que ilumina. A veces lamentablemente encuentra pastores tan perdidos como ellos, como las pobres ovejas del pueblo, tan desorientados, tan debilitados, tan quebrados, tan lastimados, como todos. Cuesta encontrar maestros de buen espíritu, maestros espirituales, de profundidad de corazón y de alianza y comunión con Dios. Cuesta encontrar directores espirituales, cuesta encontrar místicos, cuesta encontrar pastores que puedan otear el horizonte proféticamente, mirando mucho más allá de las urgencias del día a día. Es cierto, la realidad pastoral de la iglesia se encuentra debilitada. No es tiempo ahora de analizar las razones, en todo caso, de darnos cuenta y de fortalecer esta realidad pastoral porque la necesitamos. No podemos sentirnos a la deriva, desorientados, confundidos. Necesitamos guía, conducción, animación. Una palabra clara que se nos enseñe la verdad, que nos hace libres. Que se nos predique la palabra del Señor que da vida y salvación. Necesitamos percibir en la iglesia al Señor, al buen pastor. El profeta Jeremías se quejaba de que había malos pastores, que desatendían a las ovejas, que las conducían a malos y falsos pastizales, que las maltrataban, que las llevaban por mal camino. Esta realidad puede estar siempre presente en la vida de la iglesia. Los pastores pueden sucumbir a las tentaciones, al pecado, a las ideologías, al espíritu de una época. Pueden ser extremistas, congraciarse tanto con el mundo que diluyan la identidad de la vida propia de la iglesia, o separarse tanto de un modo rigorista que introduzcan miradas un poco sectarias, fundamentalistas. Pastores sanos queremos pedirle a Dios, pastores según su corazón, pastores según su corazón. Pero también en este punto yo quería advertir que a veces las ovejas tienen querencia por los malos pastores. Como dirían los profetas, que el pueblo tenía querencia por los ídolos. A veces las ovejas, el pueblo, que no por ser el pueblo ya está santificado. El pueblo es el pueblo, hace su camino, su proceso. A veces las ovejas, el pueblo, prefieren los malos pastores, los que los dejan pecar, los que no les advierten de los peligros, los que no les dan malas noticias, los que no son proféticos, los que convalidan todo lo que viven, los pastores que se quedan solo en un emocionalismo, en un sentimentalismo, que no enseñan la verdad y que, bueno, de alguna forma los invitan a ser tibios a la mediocridad y son poco exigentes. Cuando éramos adolescentes y cursábamos la escuela media, el nivel medio de la educación, quizás nos encantaban los profesores que no enseñaban, que no mandaban tarea, que no exigían, que nos ponían a todos 10, que nos dejaban hacer en el aula lo que quisiéramos, que no había disciplina, que siempre era como hora libre la clase. Uy, nos encantaba, pero al final nos dimos cuenta que no aprendimos nada.
Un día nos dimos cuenta que desperdiciamos el tiempo, que no aprovechamos la oportunidad, que no nos hicieron un bien. Y aquellos de los que nos quejaban, los profesores exigentes, que nos enseñaban, que mantenían la disciplina, ¿no? Que a veces nos parecían demasiado intensos, que queríamos que no vinieran a clase, que faltaran, ojalá estén enfermos hoy, así tenemos hora libre, así no toma lección, así no nos pide más, así no nos da tareas, que al final esos eran los que realmente nos querían, nos hacían el bien. Con ellos aprendimos, aprovechamos el tiempo, crecimos, maduramos. Pero a veces en la iglesia queremos malos pastores. Pastores que no nos den tarea, que no nos exijan, que no nos pidan conversión, que no nos inviten a la santidad, que nos dejen ser mediocres, que nos estén palmoteando la espalda todo el tiempo, diciendo, no, ustedes qué buenos que son, no hace falta que cambien nada, son maravillosos, sigan así. Ay, pobrecitos, ¿qué le voy a poner una carga más si ya tienen suficiente con lo que viven? A veces preferimos el buenismo pastoral de los malos pastores porque es más fácil. Pero cuidado que en el fondo es un mal, es un gran mal. Finalmente, la liturgia de hoy nos trae en la voz del apóstol San Pablo el anuncio de que Cristo es el pastor que pacifica a través del cayado de la cruz. Por el camino de la cruz, por el camino de la Pascua, de la entrega de la propia vida, Cristo hace su gran obra pastoral en nosotros. Reconciliarnos con Dios, reconciliarnos ante nosotros. Y también aquí percibo que nos es muy difícil aceptar el cayado pastoral de la cruz. El camino pastoral de la Pascua, de la entrega de la propia vida por amor. El camino pastoral de la donación de uno mismo, de salir de uno hacia el gran otro que es Dios y hacia los otros, nuestros hermanos, nuestros prójimos. Quisiéramos quedarnos en nosotros mismos, hacer de nosotros mismos el centro y el eje de todo. Que todos vivan para nosotros y que no haya que hacer sacrificios, ni penitencia, ni conversión, ni cambio de vida. Este pastor que es Jesucristo nos guía con el cayado de la cruz y nos cuesta tanto aceptar este camino angosto y esta puerta estrecha que nos propone el buen pastor. La iglesia está llamada a ser una realidad pastoral. Ovejas donde todos queremos escuchar y ayudarnos a escuchar la voz del pastor, del Señor Jesús, animada por el Espíritu que nos conduce al Padre. Debe ser el pueblo donde se desea y se busca la voluntad de Dios. Vivir según los planes y los proyectos del Señor. Configurarnos al camino del Evangelio. Y en este pueblo también organizado con mediaciones pastorales por el sacramento del orden, otras mediaciones de servicio, coordinadores, animadores, a veces laicos, consagrados, en las comunidades, bueno, mediaciones que tienen que ser fieles,
Ojalá todos los que en la iglesia ejercemos algún servicio pastoral, encontremos siempre un pueblo que nos pide que les enseñemos la verdad, que los saquemos de la mediocridad, que los conduzcamos a un camino, a un proyecto de maduración, de crecimiento, que nos pidan, edúquennos, fórmennos para la santidad de vida. Ojalá encontremos eso, ojalá no le propongamos otra cosa al pueblo, ojalá el pueblo no nos proponga otra cosa, que todos nos propongamos en la iglesia el único camino que debemos transitar, el camino de Dios, nuestro pastor, en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.